Buenos días a todos. Yo soy Walter Rhodes, soy un profesor visitante y quiero agradecerles a todos por estar aquí el día de hoy. Quiero darles la bienvenida y agradecer a los embajadores distinguidos de Costa Rica y Nicaragua por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y los oficiales de alto nivel diplomáticos. Y también quiero darle la bienvenida a nuestra audiencia en línea. Este está siendo distribuido vía internet a Miami, Latinoamérica. Y tenemos una audiencia muy grande de internet, según entiendo. Incluye al ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, el señor Pelegrín Castillo. Incluye la audiencia reunida en Jamaica, la Corporación de Petróleo en Jamaica, al igual que otras audiencias. Quiero decir unas palabras acerca del formato que vamos a seguir. Es una discusión de Davos, que significa que yo, como moderador, voy a presentarle o hacerle preguntas a los panelistas, a quienes presentaré dentro de unos momentos. Y lo que haremos es que todos han recibido una tarjeta con un programa cuando entraron. Y vamos a tomar preguntas por escrito que reuniremos al descanso, al cual tomaremos a las 10:20. Entonces, durante el descanso, como a las 10:30, por favor, den sus preguntas al escritorio de registro, por favor, que sean leíbles para que así yo las pueda leer. Y durante la segunda parte de este programa, contestaremos sus preguntas y la audiencia que está en la red, les tomaremos las preguntas en el chat. Así que pueden enviar sus preguntas en la primera mitad de la discusión y durante la segunda mitad de la discusión trataremos de contestar sus preguntas, pero no tendrán la oportunidad de simplemente levantar sus manos. Tienen que escribir sus preguntas y entregarlas durante el descanso. Quiero decir unas palabras también acerca de el tema del que hablaremos. Hablaremos de asuntos de energía en la cuenca del Caribe. Y es la cuenca del Caribe, pero también es un área de interés y de actividad de otros países como Brasil y Canadá, que no se sitúan en el Caribe y, por supuesto, influyen con su impacto al mundo entero, así que no tiene que ser exclusivo. Déjenme presentarles a nuestros miembros del panel y también decir unas palabras como un repaso general y luego podemos empezar. El primer miembro es Juan González, que es el vicepresidente y asesor de los asuntos del hemisferio occidental, y también ha estado a cargo de la iniciativa de energía de seguridad en el Caribe. Tenemos a Bob Eichhorn, que está suplantando a Amos Hochschild, pero tenemos la suerte de tener aquí a Bob, que también es un perito en cuestión de energía. Tenemos al profesor Frank Mora de la Universidad Internacional de Florida. Es el director del Centro de Asuntos de Latinoamérica y del Caribe. Es ex secretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. También es un entrenador para un equipo de softball. Podemos seguir y seguir con sus credenciales, pero Frank, es un placer que estés aquí. Y el señor Jorge Piñón, que es un ex ejecutivo de la industria de energía y ahora es el presidente del Centro para Estudios Energéticos en la Universidad de Texas. Así que déjenme decir unas palabras acerca de asuntos de energía en general antes de empezar. Obviamente la energía es importante.
todos sabemos que un par de ejemplos recientes que se nos vienen a la mente fue un artículo en la revista de Economist, El Economista, que estas dos industrias han demostrado que son las únicas industrias que pueden ayudar al mundo en recesión, la de energía y el petróleo. Otro titular de los periódicos es un escándalo de producción. Petrobras está amenazando a la economía de Brasil. Este es bien muy dramático si queremos creer que puede ser la amenaza tan grande que es la potencia séptima en el mundo. Obviamente la caída de los precios del petróleo, de acuerdo al CEO de ExxonMobil, o el presidente, gerente general, ha llegado a un nivel tan alto como de 70, pero considerablemente mucho más bajo que antes por los últimos 2 años. Esta es la revolución de Shell en los Estados Unidos, lo cual significa que los Estados Unidos se acerca más y más a ser autosuficiente en cuestiones de energía. La desregulación de energía en México, que probablemente nos llevará más inversiones y más producción. Ahora, el declive de producción de energía en Venezuela. Existen los compromisos a nivel internacional con respecto al cambio climático que impactará la producción y el uso de los carburos fósiles. Así que estamos en una atmósfera muy dinámica que probablemente afectará en particular a los países pequeños del Caribe y de Centroamérica, quienes dependen, como todos los demás, en la energía para sus economías y que incurren los costos más altos de economía en toda la región. Obviamente tenemos que lidiar con estos costos. Para lidiar con estos costos, para resolverlos, necesitarán inversiones del sector privado, pero las inconsistencias con respecto a las regulaciones de los diferentes países dificulta esta situación, al igual que los costos de electricidad en los países dificulta para atraer a estos inversores a los diferentes países. Así que debido a estas situaciones, ¿cuál es la política de los Estados Unidos? Bueno, el presidente el mes pasado emitió una estrategia diferente. Él hizo resaltar la energía, pero también tenemos que tomar en cuenta los cambios climáticos. También hizo recalcar la prosperidad de los Estados Unidos y que el vicepresidente Biden en junio del 2014 hizo un seguimiento con una cumbre energética en el Caribe en enero para el Departamento de Defensa, la revisión cuadrienal, que es nuestra guía. También hizo recalcar los cambios energéticos en la energía y cómo esos asuntos afectan la seguridad ambiental. Ahora, en esta atmósfera, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los impactos potenciales a la seguridad nacional? Para la seguridad nacional. ¿Por qué no empezamos con Juan para hacer un resumen de las iniciativas del presidente Biden? Bien, gracias, Walter. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí, en particular con este grupo, del cual he aprendido mucho a través de los años. A lo mejor yo sea el asesor especial del presidente en asuntos del hemisferio, pero yo creo que con el señor Icor y con el señor Mora, obviamente hago lo que ellos me dicen que haga, y en colaboración con el Departamento de Energía, obviamente el gobierno, el esfuerzo del gobierno en colaboración ha sido excelente. Déjeme tomar un minuto para hablar acerca de por qué es que el vicepresidente está involucrado en este asunto de energía en el hemisferio y hablar acerca de qué consecuencias trae para Norteamérica y lo que significa para la región, en particular el Caribe. Puede ser muy breve con respecto
respecto al asunto de seguridad de energía y luego le ceder la palabra a los peritos. Bueno, los últimos años yo creo hemos tenido la participación más activa que se ha visto en muchos años. El presidente estuvo el año pasado en México, en la cumbre de los líderes, y ha recibido a muchos líderes en su oficina oval, incluso yendo a Chile, y el vicepresidente ha viajado a la región como unos 11 años. En su mayoría el año pasado ha ido a Colombia 3 veces, ha ido a México 3 veces, ha estado en Brasil 3 veces, ha regresado a su segundo viaje a Guatemala, donde ha promovido nuestros esfuerzos para apoyar los retos que Centroamérica está encarando. Así que si leen los periódicos han escuchado esto, pero lo que no han oído es que detrás del telón, ¿no? Nuestro gobierno está tratando de trabajar arduamente para ver qué más podemos hacer para poder estrechar esa relación o promover esa relación con el hemisferio occidental. Básicamente existe una oportunidad tremenda y tenemos que presentar los retos a nosotros mismos. ¿Cómo es que nuestras relaciones tradicionales con la región, así por ejemplo Cuba es la mejor relación, tenemos el mejor ejemplo, tenemos un presidente que dijo vamos por aquí y ahora vamos a tener este cambio, así que estamos viendo qué podemos hacer para promover esto. Partimos de una base de respeto y el vicepresidente ha tenido un gran compromiso al respecto, pero también es muy sensible a la manera en que él maneja estas relaciones. Ha tenido una relación muy positiva con todos los líderes con los que se ha reunido. Ahora, una cosa que escuchará que él dice es cómo Norteamérica es una plataforma de oportunidad con respecto a asuntos políticos, económicos, etcétera. Por ejemplo, cuando Norteamérica es el centro de esa alianza transpacífica. Ahora, nuestra relación con México, en Norteamérica está tratando de mejorar la relación con México, pero también eso significa que Centroamérica, el Caribe, son partes muy importantes de eso. ¿Por qué? Porque cuando tienen esta caída de precios en el petróleo, como mencionó Walter, tiene la oportunidad donde Norteamérica puede trabajar en lugares como Centroamérica y el Caribe para promover estos asuntos. Entonces este ha sido nuestro enfoque. Ahora, con respecto a Centroamérica y Panamá, en abril 9 y 10, cuando el presidente viaje, hemos estado promoviendo y queremos ver qué podemos hacer con antelación para realmente poner más presión. Yo creo que fue en mayo del 2013, el vicepresidente viajó a Trinidad y Tobago, se reunió con líderes del Caribe y uno de los asuntos más importantes del que se habló es que el reto más grande con que tenemos que lidiar es la seguridad energética en el Caribe y tenemos que colaborar con Amos y con Bob y con el Departamento de Energía. Lo que hemos hecho es trabajar en esta iniciativa que le propusimos a líderes cuando viajamos a la República Dominicana el 19 de junio del año pasado. Hablamos de la iniciativa de energía del Caribe de seguridad. Básicamente no es la mejor solución. No estamos diciendo que nosotros vamos a resolver los problemas, simplemente queremos llegar a un entendimiento que cualquier cosa que haga los Estados Unidos los Estados Unidos quieren promover que los países de la región tomen iniciativa. Ahora, el Banco Mundial dice que se invertirán más de 12.000 millones de dólares, que es mucho más que cualquier país puede promover. Ahora, si conseguimos que la gobernanza sea apropiada, eso abre oportunidades y también hay un reto muy grande con respecto a las finanzas. Luego, el tercer paso es que los donantes, si están presentes, podemos hacer mucho mejor trabajo para la coordinación.
desde que él anunció la iniciativa, hemos estado colaborando muy activamente con estos gobiernos. Ahora, la primera vez que tuvimos esta cumbre con respecto a la seguridad de energía, acordamos de trabajar en estos asuntos juntos. Entonces, lo que surgió como resultado de esa reunión es que queremos formar un equipo en el extranjero para poder promover negocios en la región con respecto de parte del sector privado. Otro resultado de esa reunión fue una red de inversión, de inversores. El Banco Mundial trabajará con los multilaterales y otros que estaban en la cumbre, incluyendo la Unión Europea. Los mexicanos estaban ahí, organizaciones como Government y otros. Tenemos otros donantes que a lo mejor pueden duplicar sus esfuerzos y otros lugares que a lo mejor ofrecen una solución que no se aplica a todos. Todas las soluciones son únicas. Así que ¿cómo podríamos maximizar estas soluciones? Pero lo más importante fue ese compromiso de que los líderes quieren hacerse cargo, que se hagan cargo, que traten de arreglar la estructura reguladora para crear estos ambientes. Estas islas, por ejemplo, están bastante aisladas y tienen que coordinar sin importar que uno, si nadie está dispuesto a invertir porque los mercados son demasiado pequeños y eso no va a funcionar. Lo que necesitan estos países es crecer y lo hacen creando estructuras reguladoras, que impulsan a la economía. Pero esto no termina ahí. Ahora, revisando todas estas soluciones, demuestran que existen oportunidades de energía renovable, gas natural, hidrocarburos. Estamos mirando todas las opciones y vamos a continuar colaborando con estos líderes. Y queremos asegurarnos que estas soluciones sean basadas en alianzas. Así que lo dejaré ahí y le cederé la palabra a Jamal. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Juan y Walter, por la invitación. Lamento que el señor Hochstein no pudo asistir hoy. Ha sido como el punto de lanza en la oficina del vicepresidente en cuanto a los temas energéticos, pero he tenido la dicha de trabajar con la oficina de asuntos energéticos en los últimos años, pero que ha sido todo un proceso que precede a la última cumbre, en cuanto a la cumbre del medio ambiente para las Américas, y la de hace 2 años en Cartagena, donde trabajamos con los colombianos para conectar a las Américas. Y esto, además, como mayor participación, más que nada los niveles más altos, para promover el papel tan importante que tiene la energía para el Caribe y América Central y la región en general. Primero que nada, quisiera decir que sí ha habido una transformación que se está viendo en los mercados energéticos del mundo. Después de más o menos 4 años de precios inéditos, elevados para el petróleo, hemos visto un cambio, una caída tremenda en los precios. Pero aún cabe recordar que esos precios altos durante ese plazo de 4 años tuvieron un gran impacto en diferentes países del mundo, especialmente en los estados insulares y del Caribe, que dependen tanto del petróleo. Así que teníamos la generación de energía que estaban a 30-40 centavos el kilovatio. Así que unas presiones verdaderas como para responder a las necesidades para la energía, el crecimiento y también abordar ese tema de la vulnerabilidad ante los precios. Luego también hubo una revolución en cuanto a la producción del petróleo y el gas natural. También ha sido asombroso, ¿eh? Lo hemos visto en diferentes formas. Estamos en Estados Unidos
al punto de convertirnos en exportador del LNG. Y eso obviamente es importante para todas las regiones del mundo en cuanto a los precios del gas. Puedo hablar de eso más detenidamente más adelante. Obviamente, el otro hito ha sido la comercialización para los precios de energía renovable. Entonces hemos visto, por ejemplo, lo que antes eran tecnologías que estaban en la gama de 15 y 20 centavos el kilovatio, ahora están en menos de 10 centavos el kilovatio. Así que comparando esto con el 30 y 40%, entonces realmente es patente, obvio, ¿verdad? Para los países del Caribe, que ellos sí pueden tener una fuente competitiva de energía para el futuro y también utilizar sus recursos ya existentes para desarrollar sus capacidades para cumplir con las necesidades que existen en la economía y también para diversificar las fuentes de economía, desarrollar estos recursos naturales que tienen. Entonces, somos optimistas, ¿verdad?, en que esos países tienen una oportunidad para aprovechar al máximo estas diferentes tendencias y utilizar esas antiguas vulnerabilidades como ahora un punto fuerte para responder a las necesidades energéticas tanto de una forma central y descentralizada. Y como dijo Juan, el tema clave es crear un ambiente de inversión y crear un entorno de políticas, de reglamentos, mejorar los procesos y eficiencias de los servicios públicos, crear mecanismos para que los inversores se sientan confiados en cuanto a sus inversiones y, por último, pero no por eso menos importante, trabajar con los clientes para asegurarnos de que ellos pueden tener acceso a una energía asequible. Entonces, es un gran desafío. Esa nueva iniciativa del Caribe podría hacer disponible mayores recursos de parte del gobierno estadounidense, pero también, ojalá, de parte del mercado privado. Pero tenemos que colaborar con los países para poder crear esas reformas y entornos propicios para la inversión. Porque 12.000 millones de dólares para el Caribe, a lo mejor doble de eso para América Central. Así que se necesita mucha financiación y los donantes y los IFI no pueden proporcionar todos los fondos. Ellos pueden servir de agente catalizador, pero no pueden hacerlo todo. Hay que crear una red de inversores que pueden servir de socio para esos países de la región, para ver cómo podemos mejorar el ambiente de inversiones. Y con eso me detengo. Walter, gracias por la invitación y la posibilidad de volver aquí a INDU y ver a tantos amigos viejos, no, mejor, tantos amigos. Así que yo quisiera en unos breves momentos hablar de 3 temas. Uno fue algo que ya se mencionó, pero vale la pena volver a recalcar. En FIU, donde trabajo ahora, desde diciembre del año pasado publicamos un informe, el proyecto de opinión pública de América Latina. Publicó su informe del año 2014 y nosotros auspiciamos el lanzamiento de su documento en diciembre. Y había unas cosas interesantes en cuanto a este tema. Por ejemplo, uno, por primera vez desde que llevan haciendo este estudio, desde hace 14 años, la seguridad fue como un tema primordial para los latinoamericanos, aún en Uruguay. La seguridad ocupaba primer plano. Antes era el desempleo, la seguridad económica, pero ahora es una cuestión de seguridad. Segundo, por primera vez, no por primera vez, pero por primera vez en mucho tiempo, el informe reveló que hay cada vez menos apoyo en pro de la democracia. Aún está por encima del 50%, pero
yo no sé si es un patrón, pero hay una tendencia que va en la dirección equivocada. Es decir, que la gente está cada vez menos satisfecha con la calidad o el rendimiento de los sistemas democráticos y sus instituciones. Eso va oscilando según el país, ¿verdad? Pero la tendencia en general es descendiente. Ahora, algo que surgió por primera vez, y no en primer plano necesariamente, pero algo que sí surgió como una preocupación para los latinoamericanos, es la cuestión de energía. La energía. Ahora, no me explico el por qué. Esa pregunta no se le hizo por qué es preocupante la cuestión de la energía, pero sí surgió. Se sospecha que o tiene que ver con los precios o la expectativa de que van a subir los precios. ¿Por qué menciono estas tres cosas? La seguridad, o sea, mayor preocupación por la seguridad, menos apoyo para la democracia, y luego energía como algo preocupante. Yo creo que uno podría entrelazar estos tres temas con miras al futuro si es que esta cuestión de la energía no se resuelva, porque resulta ser que las fuentes de energía en forma de subsidio desaparecen, y si aún si el precio del petróleo o la gasolina va bajando, si hay países donde la gente siente una inseguridad o mayores problemas económicos, entonces cuando se va agregando todo eso, yo supongo que en 2 años la cuestión de la democracia, o sea, el apoyo por la democracia también va a seguir disminuyendo. Esto combinado con cuestiones de seguridad. Entonces, no es posible, desde mi perspectiva, separar, desagregar esas tres cosas: energía, seguridad y democracia. Estos están entrelazados, y si las cosas van en pique, entonces los demás igual. Y esto realmente debe ser preocupante para todos nosotros que reflexionamos sobre las cuestiones de seguridad, la democracia y el Estado de Derecho. Son temas que tenemos que tomar en cuenta y en las que tenemos que indagar un poco más. Segundo, esto no es algo complicado. Realmente existe ya un consenso sobre el hecho de que realmente hace falta un marco legal mejor. Es una cuestión de gobernanza. Precisamos la transparencia. ¿Para qué? Para atraer a los inversores. Si no existe una previsibilidad como para invertir en la infraestructura, entonces ese perro no va a cazar, como decimos acá, ¿verdad? Ahora, en República Dominicana se promulgó una ley en el año 2000 que hizo que el sistema fuera mucho más transparente, menos burocrático. Los precios no se ven determinados por un burócrata por ahí. Pero otra vez, la cuestión es gobernanza, marco legal, transparencia, previsibilidad, o sea, la capacidad de pronosticar, porque esto es importante, ya sea en la región o Estados Unidos, y eso es necesario para que se hagan las inversiones para construir, fortalecer la capacidad, precisamente la capacidad que hace falta en muchos de esos países. Finalmente, la voluntad política. La voluntad política ha llegado a ser muy importante para mí. Yo quiero enfatizar lo que ha dicho el vicepresidente, no solamente sobre Centroamérica. Yo creo que él ha dejado muy claro, casi lo ha mencionado el Ignacio, de que esto les corresponde a ellos, ahora les toca a ustedes. Sí, vamos a invertir, sí, vamos a apoyar, pero ahora ustedes tienen que mostrar el compromiso, la voluntad política como para lograr ese objetivo. Si no, va a fracasar. Yo creo que lo mismo se aplica a la cuestión de energía. A lo mejor no es tan agobiante como la cuestión de seguridad, pero yo creo que la idea del vicepresidente es eso. Vamos a apoyarlos a nivel multilateral en cuanto a las instituciones, pero a fin de cuentas son ustedes quienes tienen que colaborar.
no puedan tener un solo sistema eléctrico en un país y decidir que no quieren compartir la energía con otro. Tienen que colaborar, coordinar. Cuando yo trabajaba con el gobierno, yo utilizaba el término soberanía compartida. Y eso me causaba problemas. Ya no soy funcionario del gobierno, así que voy a decir la soberanía compartida. Y eso tiene que ver tanto con la energía como para la seguridad. Ahora, ahí lo dejo. Buenos días, Walter, por tenerlos aquí. Lo bonito es que soy el cuarto de los tres magníficos que me anteceden y ellos me han hecho el trabajo fácil. Quisiera hablar de 5 temas breves desde la perspectiva no política, no diplomática, más que nada considerando el sector privado, no considerando lo estratégico, sino lo táctico, cosas que deberíamos de tomar en cuenta. En primer lugar, cuanto a lo que dijo Walter sobre el Caribe, para todos ustedes que trabajan en labores estratégicos, si ustedes creen que su país está aislado en cualquiera de estos temas con respecto al resto del mundo, entonces se equivocan. El petróleo hoy en día es un producto básico fungible en todo el mundo, y si uno cree que la caída de la producción de petróleo en Libia va a impactar a San Lucia, Guatemala o el Perú, entonces se equivocan. El mundo de energía no tiene fronteras, y si uno cree que es un asunto centroamericano o del Caribe o de los Andes o del Cono Sur, entonces se comete un error estratégico. El petróleo y el petróleo en crudo y cada vez más el gas natural son productos básicos fungibles. También en la Universidad de Texas, este último año, en la Facultad de Derecho hemos hablado de la energía. Ya no hablamos de la energía en TNT, hablamos de la energía eléctrica y los combustibles. Son 2 temas apartes, estratégicamente hablante, ¿verdad? Los autos, los tanqueros cisterna y eso no utilizan la energía de electricidad, sino de combustible. A veces creemos que podamos predecir el futuro, pero estratégicamente, cuando uno realiza sus estudios estratégicos y cuando va considerando los riesgos, uno tiene que considerar estas 2 cosas aparte, la energía eléctrica y los combustibles, porque si no, entonces se van convergiendo, cuando realmente, desde la perspectiva estratégica, tenemos que verlo de otra forma. También los precios del petróleo. Esto tiene un impacto increíble en la industria, pero también en las reflexiones estratégicas. Se ha dicho que 50 o 45 dólares el barril afecta el flujo de fondos en los países productores y por lo tanto van ajustando sus presupuestos, su capital a corto plazo y sus inversiones. Pero también hay otra dinámica de que estamos hablando en Houston en cuanto el edificio de Shell, por ejemplo. No solamente el precio de petróleo hoy en día, sino también en 3 o 5 años. Esto, de hecho, es el gran debate para las empresas de petróleo. Lo de 40 dólares de barriles, esos son buenas noticias para muchos. A veces es una cachetada para el sector, ¿verdad? Porque nos deshacemos de activos que ya no tienen valor. Y las empresas que empiezan a adquirir otras empresas. Repsol acaba de comprar a Talisman a un buen precio. Repsol acaba de comprar la empresa canadiense a 40, 45 del barril de reserva. Ahora vamos a ver muchas oportunidades en el mercado, así que a corto plazo 38, 40 dólares el barril sí impacta el flujo de capital, pero la cuestión realmente es dónde va a estar el barril en 3 o 5 años, porque eso es lo que tenemos que saber para tener un proyecto de capital. Si vamos a perforar cerca de México, entonces necesitamos 3 o 5 años para hacerlo funcionar. Si se trata de una fábrica de sustancias químicas, igual. Entonces, no solamente una cuestión del precio de hoy en día, sino en los próximos 3 a 5 años, 7 años. Eso es sumamente importante. En cuanto a la electricidad, simplemente voy a decir que el tema de la electricidad es si el Caribe, ya sea los países andinos o demás,
no es un desafío económico, ni financiero, ni tecnológico, ni siquiera en cuanto al modelo del contrato. Ya existen los modelos de inversión del sector público y privado que se aplican hoy en día, que son aceptables para el sector público y privado. Realmente el tema acuciante es la voluntad política. Los países tienen que estar seguros de que ellos tienen una política regulatoria en común, reglamentos armonizados, porque necesitamos la economía de escala para que funcione la cosa. Ahora, sí, es un gran reto en el ámbito político. No soy político ni diplomato, pero sí es un gran desafío cuando vemos lo que tenemos en Europa, Rusia, Ucrania, en los gasoductos de gas natural. Yo puedo ver a los países que dicen, espérense, quiere decir que mi vecino es el que podrá cambiar ese gasoducto, la dirección. Eso requiere una voluntad política, no es nada económico, financiero ni técnico, es una cuestión de voluntad política. Y con eso quisiera hablar de los combustibles. América Latina hoy en día necesita 9 millones de barriles hoy en día. La capacidad de refinerías en América Latina está a 7.6 millones de barriles al día. Pero la capacidad de América Latina tan solo está al 70%, 80% de su capacidad, porque son refinerías antiguas y no de reconversión. Entonces América Latina precisa 3 millones de barriles de productos de petróleo hoy en día. Y la única refinería que se ha construido es la de Brasil. Colombia ha trabajado un poco en Cartagena y Barranquilla, pero realmente no hay nuevas refinerías que se están construyendo en la región. Estados Unidos, por primera vez desde el 47, es exportador neto de productos de petróleo. Voy a repetirlo. Por primera vez desde el 47, Estados Unidos es exportador neto de productos de petróleo. 4 millones de barriles de productos de petróleo. La mitad va para América Latina. Estados Unidos se ha convertido en la refinería de facto de América Latina. Y por eso es que nosotros consideramos la electricidad y los combustibles de una forma aparte. Son dos cosas aparte. Son dos escenarios separados. Y luego también tenemos que tomar en consideración la cuestión de Petrocaribe, ¿verdad? Y el impacto financiero que tiene Petrocaribe. Y podríamos hablar de esto, ¿verdad? ¿Cómo incide en eso el costo de $50? O el hecho de que PDVSA sea el dueño del 50% de las refinerías en República Dominicana y el Caribe. Petrocaribe, más que nada, el volumen es el petróleo en crudo y no los productos refinados. Por cierto, Estados Unidos exporta doble el volumen de lo que proporciona el Caribe. Estados Unidos es el proveedor más importante al Caribe. Ahora, el gasoducto Keystone. México ahora ha empezado a exportar petróleo de la Cruz a Corea del Sur y China. ¿Por qué lo hace México? Porque México ve un futuro en que va a haber un petróleo, un gasoducto Keystone, que tiene que ver con la estrategia. Pero lo que va a hacer el gasoducto es que va a hacer llegar el crudo pesado al Caribe. Entonces esto va a presionar sobre el venezolano. Entonces México ya está diciendo que tenemos que expandir el mercado. Entonces hasta el gasoducto Keystone va a incidir en lo que está pasando ahí, en esta región. Y por último, desde la perspectiva de Venezuela, ya conjuntamente con el BCE estamos considerando la forma en que Venezuela ha cambiado su modelo de refinería de petróleo. Ellos tienen las mayores reservas en todo el mundo. Si uno ve la producción, está 164 años de petróleo. Su plan de 5 años, de los últimos 15 años, ha sido duplicar su capacidad de producción del 2.3 a 2.5 millones de barriles al día a 5.5 mil barriles al día, millones de barriles al día. Han considerado en sus estudios estratégicos qué pasa si ese modelo de inversión cambia en Venezuela, que le permita al sector privado volver a Venezuela y
monetizar esos recursos. ¿Y qué pasará con el precio del petróleo si de repente Venezuela en los próximos 5 o 7 años, de hecho, a lo mejor en Venezuela menos de 7 años, a lo mejor 5 años, si es que Venezuela llega a un nivel de producción de 6 millones de barriles al día? ¿Cómo incidirá eso en el costo del barril? Así que para concluir, yo creo que si quisiera transmitirle algo es que cuando uno realiza su estudio o resumen estratégico, por favor tomen en cuenta la forma en que aborden el tema de energía. Realmente es una cuestión de producción de energía eléctrica y combustible. Son dos cosas aparte y hay que tomarlo en consideración. Muchas gracias a todos los panelistas. Vamos ahora a tener el turno de las preguntas, pero empezamos un poco tarde y nos pasamos de tiempo. Así que es la hora de tomar un descanso para presentar preguntas. Y las pueden presentar al escritorio de inscripción ahí enfrente. Y vamos a tomar un descanso hasta las 10:40. Y regresaremos aquí a las 10:40. Hay baños afuera, hacia la izquierda. Y también un poco de café. Así que muchas gracias. Empezaremos nuevamente a las 11 menos 20.
Por favor, siéntense para que podamos empezar la segunda parte del programa. Bueno, hemos recibido varias preguntas muy interesantes, en algunos casos algunas preguntas que ofrecen retos, y ya ambos de la audiencia aquí y la audiencia en línea. Quería darle a Jorge y a Frank la oportunidad de continuar un poco donde quedamos, porque yo creo que teníamos un poco el principio de un debate. Frank se estaba quejando de que no había tenido la oportunidad de refutar, así que Frank, déjame hacerte la palabra. No es verdad, Walter, eso no es verdad. No, Jorge y yo estábamos hablando y le mencionó, y espero que tengamos una conversación acerca del gas natural, porque me parece que es una prioridad de políticas dentro de la opinión del presidente y del vicepresidente. Este es otro ejemplo de la necesidad de infraestructura en la región que tiene que ser absorbida. Vamos a poder exportar gas natural. Y recordemos que hemos estado hablando de combustibles, pero el gas natural es prácticamente una fracción. Hay una gran abundancia. Leí una estadística, Jorge, corrígeme si estoy equivocado, que en Norteamérica debería incluir a Canadá y los Estados Unidos con respecto al gas natural. Hay suficiente para cubrir la demanda dentro de los próximos 200 años, así que no tenemos un problema con suplirlo. Este es un problema del marco legal, de la voluntad política. Es cuestión de, esto le llamamos la pala. Si nosotros miramos al esquisto, el asunto es que la economía no estaba preparada para desarrollar la tecnología que necesitaba financiar estos recursos. Estaba hablando con Walter ahí atrás y le dije, la razón por la que tenemos $50 el día de hoy es por $100. Si no tuviéramos petróleo de $100, nunca hubiéramos podido financiar esos recursos en el campo. Si no hubiéramos tenido $100 por barril, no hubiéramos tenido la ventaja de estos recursos que ahora son más asequibles. Ahora, si estamos hablando de los precios altos, eso han tenido una gran ventaja. Con respecto al gas natural, es y debería ser la fuente de energía principal. Si miramos la región, el hidro provee más del 50% de energía eléctrica en la región. En periodos de sequía, miremos a Venezuela, a Brasil, hace como 5 o 6 años, el respaldo debería ser el gas natural. Ahora déjenme decirle una cosa más, es el gas natural. Hay muchas plantas de energía, especialmente para ustedes del Caribe y Centroamérica. Lo único que tienen que hacer pueden respaldarse en las tecnologías, ya sea hidrocarburos o gas natural. Ahora le venderán el petróleo y luego le dirán con la base de BTU. Ahora los cubanos el día de hoy están construyendo un local en Carecito que está fuera de Cienfuegos. El señor Céspedes ya lo ha convertido a petróleo. Ahora el energía y el gas natural va a ser la fuente de energía preferida. Nuevamente el sector será primero los carburos fósiles comprados con el carburo. Ahora dentro del es un fósil, ahora la matriz todavía sería una que hasta el día de hoy es la más limpia. Ahora, desde el punto de vista de logística, tenemos aquí la tecnología para transportar. Miramos la República Dominicana, en Puerto Rico, está ahí, esto está probado. Y lo que ustedes dos han dicho es que depende de la voluntad política, pero tenemos la
capacidad dentro de la región para la energía eléctrica. Bueno, a lo mejor puedo hablar desde la dimensión de la política de los Estados Unidos. Yo creo que si en el futuro, y ustedes me pueden corregir si me equivoco, si en el futuro los Estados Unidos quisiera exportar gas natural, y lo terminal no iría al Caribe, ¿verdad? Los inversores enviarían este gas a Asia. ¿Y por qué? Va con lo de la cuestión de la seguridad de energía. Los fondos no están ahí, o sea, no ganarían mucho en el Caribe por los retos con respecto a la regulación. Ahora, el gas natural tiene que ser parte de la solución. Es algo que no solamente tenemos que considerar, pero o sea, no queremos cambiar esa dependencia del diésel a la dependencia de natural. Queremos que sea gas térmico, solar. Ahora, tenemos que ver dónde estamos invirtiendo en estas infraestructuras para incluir el gas y otros. Yo creo que es algo que queremos alentar. Ahora, si miramos algunas de las evaluaciones con respecto a la iniciativa de seguridad del Caribe, por el BID y otros organismos han alentado el gas natural. Ellos han hecho la recomendación con respecto a una determinación nacional solamente para el Caribe. Hay cosas que los líderes del Caribe nos han preguntado, nos han pedido y ha sido una conversación activa, pero si vamos de regreso al argumento original, si ustedes no tienen ambientes competitivos donde la infraestructura en sí no está fija, tenemos problemas. O sea, tenemos que considerar las soluciones ahora tenemos que hablar de la responsabilidad compartida. Si los mercados locales no toman el primer paso, no hay nada que podamos hacer al respecto, es cuestión local. Déjenme hacer un par de comentarios. Fue interesante, el año pasado tenemos el foro de energía renovable en Miami y nos reunimos con todos los estados del Caribe y hablamos del gas natural, y eso es una de las áreas en las que nos enfocamos, y fue muy interesante porque muchos de los países estaban mirando y analizando esto de manera muy seria. El PG y CNG también, como las Islas Vírgenes. Yo creo que al mismo tiempo hubo otros países que estaban enfocándose en otras energías renovables, geotérmicas, etcétera. Ahora, yo creo que con respecto a la diversificación, yo creo que actualmente, debido a la incertidumbre con respecto a la energía cíclica de la industria petrolífera, que es algo que ocurre hace muchos años, con, por ejemplo, la iniciativa de Jimmy Carter. ¿Y qué pasaría si el petróleo baja a $50 y luego si se baja a $10 el barril? Tenemos un desarrollo cíclico que ocurre nuevamente. Entonces, para enfocarnos en el futuro, la diversificación realmente es una buena solución para todos los países. Tienen que ver los recursos naturales y también la de importación. Ahora, cuando vamos al Caribe, tenemos a Trinidad y Tobago, es un gran exportador, pero también tenemos en esencia la expansión de la República Dominicana, de las locales de importación de LNG, y también muchas compañías de petróleo y otras entidades comerciales están enfocándose en cómo servir a los mercados más pequeños. Ahora, los vehículos especializados que podrían tener un centro y enfocarse en las regiones, yo creo que en el sector privado creo que va a desarrollar una estrategia que tiene sentido para poder llevar esos combustibles. Ahora, los mercados sí que son pequeños, y eso ciertamente limita la capacidad de desarrollar LNG para recibir las terminales, incluso en las terminales LNG. Por ejemplo, hemos trabajado en Pakistán desde hace más de un año y estamos desarrollando esos locales
de manera acelerada, pero tiene que haber diversificación. Los países entonces tienen una base de energía muy buena, pero estos recursos son intermitentes. Uno de los grandes retos es cómo podemos lidiar con la intermitencia. Ahora podemos guardarlo, pero aún así es caro. Ahora, desde el punto de vista de energía limpia, lo mejor es el gas natural. Si tenemos cargas más grandes que requieren ese tipo de cosas que pueden balancear el sistema y superar ese problema de la intermitencia. Las buenas noticias es como, al igual que en la energía renovable, tenemos sistemas de gas que son mucho más eficientes. Yo fui a una planta en Texas de GE y son 40% eficientes. Eso es lo que son los ciclos combinados. Así eran hace 20 años, así que tenemos una manera mucho más económica y eficiente para utilizar el gas para poder proveer esos requerimientos. Creo que podemos compartir esa perspectiva. No sé si tenemos un punto de vista oficial con respecto a las políticas, pero podemos enfocarnos en estos sistemas y el asunto también de la flexibilidad. Hay otros aspectos importantes, ciertamente en la región, y que tienen sistemas en los que se puede uno apoyar y pueden lidiar con ese tipo de eventos. Y con respecto a la distribución y también una unidad centralizada más eficiente. Bueno, ahora voy a pasar a la de las preguntas porque hemos recibido ya varias preguntas y es un gran reto combinarlas porque cubren una gama muy amplia y son bien profundas. Así que déjenme empezar con dos preguntas que entraron del grupo de los exalumnos del Centro Perry en Kingston, Jamaica. Son preguntas diferentes, pero se relacionan al mismo tema de diversidad y de gobernanza. La primera pregunta es: ¿hay un papel para la energía nuclear y el desarrollo de energía en el Caribe? Y la segunda pregunta es: los 50 hercios esa medida existe en el Caribe, pero no es universal. ¿Podrían contemplar en la iniciativa de seguridad ese estándar para diferentes países? ¿Quién quisiera responder esas preguntas? Bueno, yo escuché al secretario ministro que dijo que vamos a tener unos reactores nucleares modulares para el año 2023. Están desarrollándolo. 100 megahercios, megawatts. Están lidiando con el asunto de seguridad, etcétera, pero no se ha desarrollado todavía. ¿Quién sabe cuál será? Normalmente, la economía requiere un sistema de por lo menos 100 megavatios y el costo es de 7 a 9 mil millones de dólares. Yo diría que eso dificulta la situación para la mayoría de los países en Latinoamérica. Pero, hasta cierto punto, como dije antes, la tecnología puede que produzca electricidad para mercados que son mucho más pequeños, de una manera más efectiva. Yo creo que esa es una manera de abordar este asunto. Actualmente esto no es asequible de manera comercial, y el estándar de 50 hercios para las comunidades insulares pueden conectar estos sistemas con conexiones bajo tierra que no requieren que necesariamente compartan el mismo sistema. ¿Sería más atractivo para los inversores y para los fabricantes? Pues sí, sería más atractivo, pero no estoy seguro que esa sea la mayor prioridad, la prioridad más alta. Tenemos una pregunta
del canciller de cuestiones de asuntos de energía de la Embajada de Venezuela hace unos días. Fue la cumbre extraordinaria de Petrocor del Caribe en Venezuela. Se presentaron varios jefes de Estado. Esta reunión se hablaron de mayor cooperación en Petrocaribe. ¿Qué papel debería de ocupar esta organización en el futuro? Esa es la pregunta. ¿Qué debería de ser el papel que debería jugar Petrocaribe en el futuro? Esa es una pregunta difícil. Bueno, yo creo que, mirando desde el punto de vista externo, ¿no? Como la pregunta viene desde Venezuela, hay especulación acerca de los Estados Unidos, diciendo que la estrategia está tratando de emplear una estrategia para intervenir en el Caribe, y que no es cierto. Es una estrategia pro-Caribe, para ayudar al Caribe, no es para nuestros autointereses. Le convendría apoyar una estrategia que es segura, pero queremos tener a un México y un Caribe más próspero. Es bueno para los negocios, es bueno para las políticas. Así que el esfuerzo en el Caribe básicamente es asegurar que ellos no dependan de nadie, incluyendo a los Estados Unidos. Deberían de depender de sí mismos. Queremos países que son autosuficientes. Queremos apoyar las inversiones. Jamaica está haciendo cosas muy interesantes. Así que yo creo que cualquier país o cualquier asociación que apoye esa meta, la que es crear un Caribe independiente, la manera de hacerlo es para alentar las inversiones extranjeras. Yo creo que es algo positivo, ya sea el Canadá, Estados Unidos. El Canadá tiene una presencia muy fuerte en el Caribe. Esa debería ser la meta, promover una región que es completamente independiente, que está colaborando para aumentar el tamaño de los mercados y para promover las inversiones. Brevemente, primero, yo creo que todos hemos visto unos recortes en el suministro de petróleo de Petrogas. Yo no sé si una cumbre extraordinaria, vamos a ir de la mano, seguimos por el mismo camino, fue necesariamente lo que pasó. Yo creo que fue una plática sobre qué hacemos de aquí en adelante, dada la coyuntura actual, con el precio del petróleo y la situación interna en Venezuela. Me imagino que vamos a seguir a paso muy sutil, ¿verdad? A haber recortes en las entregas de suministro de gas a varios países. Y esto debe ser muy preocupante para varios países del Caribe Occidental que forman parte de Petrocaribe. Yo no creo que Petrocaribe en el mejor ambiente, pero aún en lo de hoy, sería sostenible, dadas las circunstancias actuales. Así que tiene que haber unos ajustes muy importantes que el gobierno venezolano deberá hacer, ya sea para sus esfuerzos diplomáticos en la región o lo que sea, pero tiene que estar pensando en lo económico, lo básico, ¿no? Obviamente el gobierno venezolano va a decir qué es lo que les conviene, ¿verdad? No vamos a decirle lo que más les conviene a ellos como nación, pero para quienes comprenden cómo funciona el programa Petrocaribe, ahora los países pueden ir a mercados y no tienen que acudir a Petrocaribe, pero las implicaciones son negativas en lo fiscal. Anteriormente tenían como un efecto amortiguador y eso tiene efectos en las economías de estos países. Es que han visto, si es que han estado leyendo los titulares, que hubo un trato por el que la República Dominicana tenía una situación en que hay un mercado secundario a Petrocaribe. Yo creo que países del Caribe se preguntan qué significa esto para nuestras economías. Así que lo que conviene a Estados Unidos es asegurarse de que, bueno, no le conviene a nadie para que haya un ajuste radical en el Caribe. Eso sí sería negativo. Entonces lo que hemos estado haciendo es procurando ver qué mecanismos podemos usar
para ayudar a los países a ser más independientes, ya sea por el lado financiero o energético. El FMI, el BID. Nosotros también estamos considerando otra, digamos, caja de herramientas, si se puede decir. Quisiera hablar de Petrocaribe desde lo no político. Petrocaribe, en primer lugar, el petróleo y los productos refinados que se venden en los países de Petrocaribe se venden a precios del mercado. Entonces, si creen que Venezuela ofrece un descuento, no es así. Nosotros hemos visto facturas de vez en cuando y transferencias de pagos, y sí es un precio de mercado. La cuestión es los términos de pago. Esos sí van cambiando. Entonces es una cuestión financiera. Si uno ve lo financiero, dependiendo del mercado, puede que no sea una mala idea, ¿verdad? Pedir prestado algo de dinero o algo de Venezuela. Lo que mencionó Juan hace poco sí es cierto, y de hecho lo estamos considerando desde hace un mes, yo no sé hoy en día qué, pero a 40, 50 dólares el barril, la parte financiera de Petrocaribe es el 30%, a 50, 80 dólares el barril es 40%. Así que uno tiene que considerar el impacto que Petrocaribe tendrá en los países consumidores cuando se trata de 100 dólares el barril o 50 dólares el barril. Entonces uno tiene que contemplar esto. Hemos visto países como Jamaica, por ejemplo, que en los últimos 3 meses ha hecho unos pedidos muy importantes para el combustible de aviones o petróleo, ¿verdad? El problema con Petrocaribe es la falta de transparencia. No hemos visto ningún estado financiero que saliera de ahí. Acuérdense que todo país en que opera Petrocaribe hay una empresa conjunta entre Venezuela y ese país para la distribución de los productos. Sin embargo, los informes financieros, ¿dónde están? Entonces hay una falta de transparencia en cuanto a sus finanzas. Entonces eso pone entredicha lo económico. No sabemos por qué que las refinerías en República Dominicana y Jamaica están en operación cuando Valero terminó con Aruba y San Croix, porque el flujo de capital estaba negativo. No sabemos por qué tienen en funcionamiento esas dos refinerías. Así que la cuestión de Petrocaribe es la falta de transparencia. No hablo desde la perspectiva política, sino de un financiero, o sea, en el sector privado. A veces se confunden con algunos de los proyectos del ALBA. Hay una incertidumbre sobre Petrocaribe que no nos permite tener un buen análisis económico de lo factible o no para los diferentes países y en particular para Venezuela. Gracias. Es una respuesta muy detallada y cabal. Bueno, usted acaba de mencionar lo de las refinerías y si son rentables o no. Entonces ahora quisiera cambiar a una pregunta del embajador Macalle de la Embajada de Costa Rica. ¿Cree usted que la capacidad de refinería, o sea, la brecha que existe, se va a llenar en la próxima década? ¿Quién está dispuesto a invertir en ese sector y en qué circunstancias? El problema con esa brecha es que la mayoría de las refinerías están en manos de las empresas estatales. Y el problema con América Latina es que los países nacionales han elegido tratar a las empresas nacionales como un fondo de caja, dinero efectivo. Y eso para sufragar los problemas que enfrentan. Yo reconozco el desafío político cuando tiene la cuestión de viviendas, puentes, escuelas, etcétera. Entiendo las necesidades a corto plazo para los políticos locales. Yo no quiero estar en su situación, pero es el mismo desafío que enfrentan las grandes empresas de petróleo. ¿Cómo es que esto de 50 dólares al barril afecta sus flujos a corto plazo comparado con sus inversiones a largo plazo? Y lo que va a pasar en América Latina, países como Venezuela, Brasil y Argentina, es que van a invertir los fondos que tengan en el sector petrolero, no para la refinería, sino para la producción inicial, porque al general comercializar el petróleo entonces es una exportación fácil, ¿eh? En cambio, las refinerías tardan 5 o 7 años para construir. Mira lo de Pernambuco en Brasil, ¿eh? La razón por la que su valor o su costo estaba 3 o 4 veces más de lo que se había
pronosticado. No fue por una cuestión de buena administración de eso, sino que porque es muy costoso construir una refinería. México acaba de cancelar la cancelación de su refinería Turral de 12 mil millones de dólares, porque es más económico para México seguir importando la gasolina y el diésel de Estados Unidos. De hecho, hace tan solo 2 semanas anunciaron la cancelación de la estrategia de combustibles limpios. Y ellos dijeron eso porque necesitan ese capital para aumentar la producción inicial. Y vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos para proporcionarnos o suministrarnos esos combustibles limpios. Ecuador también ha estado hablando de la nueva refinería del Pacífico, que supuestamente iba a ser algo que iban a hacer con Venezuela. Venezuela ya no puede, ya no tiene el capital para invertir, pero Venezuela, por cierto, iba a ser socio del 40% de la refinería en Puerto Embuco, y Venezuela no dio ni un centavo para eso porque tienen problemas de flujo de capital. Y ahora los chinos supuestamente deberían construir una nueva refinería en Ecuador. Yo no veo esa refinería. China también ha estado hablando de construir una refinería en Costa Rica. ¿Por qué? No, la respuesta es no. Nosotros creemos y seguimos diciendo que Estados Unidos va a seguir siendo la refinería principal de la región. Y eso tiene sentido, económica hablando, para PAD-3. PAD-3 ha estado al 90-92% de su capacidad como refinería, que es fabuloso, ¿eh? Gracias, Jorge. Muy interesante. Bueno, tenemos un par de preguntas sobre Cuba. Cristian Gómez, del Consejo de las Américas, pregunta: ¿cómo es que las posibles exploraciones de perforación en aguas profundas van a afectar el panorama energético? Y luego, de Nefers, de Nip Publishing, ¿qué oportunidades enérgicas podría crearse para el Estados Unidos y el Caribe si se levantara el embargo a Cuba y si ese país no estuviera en la lista de los terroristas estatales? Esto es una pregunta tanto política como técnica. Juan, quisiera comenzar con el lado político y luego le doy la palabra a Bob. Cuando nosotros íbamos preparando para la cumbre de la iniciativa de energía para el Caribe de enero del 2015, después del cambio de política de Cuba, la pregunta natural era: ¿Cuba está invitada? La respuesta es que sí, nos encantaría contar con Cuba aquí, pero hay un par de pasos que tenemos que dar. Primero, no vamos a ir corriendo. Yo creo que las naciones, al igual que las personas, tienen que tomar las cosas poco a poquito, así que el Departamento de Estado también ha tenido un diálogo muy activo con Cuba sobre esto, restablecer los lazos diplomáticos. Yo creo que es un primer paso, pero sí, esperamos con beneplácito la futura participación de Cuba en este área de la iniciativa para la seguridad energética de la región, y cuanto antes. Hay unas oportunidades para trabajar mancomunadamente, así que eso lo esperamos. Y ahora le paso la palabra a Bob en cuanto a las perforaciones en aguas profundas. Bueno, no tengo mucho que decir sobre este tema, salvo que lo hemos estado estudiando detenidamente en cuanto a lo que está pasando. Yo creo que uno de los aspectos de cualquier desarrollo de una plataforma en mar abierta tiene que ver con las normas medioambientales para que el desarrollo comercial proceda de una forma asegurando que no vaya a causar problemas. Yo creo que hay diferentes zonas por la región donde existen posibilidades para una nueva producción. Hemos tenido mucho interés en Guatemala. Hemos estado trabajando con el gobierno guatemalteco, que tiene una posibilidad para una producción en alta mar. Empiezan con la perforación esta primavera. Vamos a ver cómo sale. Y también México, por supuesto, también tiene nuevos equipos también. Vamos a ver cómo sale todo, pero obviamente podría haber una nueva producción de petróleo en toda la región, y esto también podría cambiar la ecuación económica, obviamente.
antes de comentar sobre Cuba, Guyana y Surinam, creemos que los 15.000 millones de barriles de reservas no descubiertas todavía que se han descubierto en Guyana y Surinam y hasta el norte de Brasil es algo real. De hecho, Exxon está a punto de perforar su segunda poza exploratoria en los próximos 30 días. Y por cierto, estratégicamente, yo sé que el Departamento de Estado ha trabajado muy de cerca con Guyana y Surinam, y también el embajador no está presente, pero yo sé que Trinidad y Tobago también ha brindado un gran apoyo a Guyana, así que esto también será importante. La situación de Cuba es algo transparente, ¿verdad? Yo diré que esto es desde la perspectiva cubana. No tiene nada que ver con la situación en Venezuela hoy en día. Los cubanos ya han reconocido que ellos han llegado a la situación de hace años, en los 80 y 90, en que han metido todos los huevos en una sola canasta. Antes era la Unión Soviética y luego pedido especial en el 91 y ahora ellos saben que no quieren pasar por eso otra vez. Por cierto, felicidades al Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado al principio de eso tomó una iniciativa muy positiva al hablar con ellos en cuanto a las normas de seguridad y protección del medio ambiente. Y luego, juntamente con la Guardia Costera, han hecho un trabajo fabuloso al trabajar con el gobierno cubano. Y también felicidades al gobierno de Cubana en sus reuniones con Jamaica, Bahamas, Trinidad, Tobago. Realmente han mandado una delegación técnica que estaba muy presente, así que felicidades a la guardacostas estadounidense, el gobierno estadounidense y el gobierno cubano, porque han tomado muy en serio estas preocupaciones en cuanto a la posible contaminación del medio ambiente. Ahora, el Mar del Norte tiene 5 perforaciones, 3 secos, 2 no comerciales. La demás información con que contamos, bueno, no quiero mencionarlo todavía, pero todavía existe la posibilidad de algo. Es muy complejo en cuanto a la geología. Eso es lo único que puedo decir. Bueno, Nicaragua y Honduras también está considerando eso. Ahora, será algo interesante en cuanto a la economía de Colombia. Vamos a ver si van a perforar. Jamaica también está considerando unos posibles pozos ahí en el litoral sureño, pero yo creo que el centro será México. Creemos que los recursos en aguas profundas para México son extensos. La geología, ¿verdad? Es simplemente una cuestión de ir al otro lado de la península. Entonces yo creo que las posibilidades para México son grandes. Ahora, de lo que no habíamos hablado cuando iniciamos la sesión, fue algo que tiene que ver con Cuba, Jorge, es lo de corto plazo. Ahora, hemos hablado de lo de medio y largo plazo y lo que deberán hacer, pero esto realmente se está convirtiendo en un problema a corto plazo y podría ser algo urgente para Cuba. Porque yo no veo, Jorge, yo no veo una solución a corto plazo ante una crisis o alguna situación en Venezuela que no necesariamente cortaría algo de forma significativa, pero a la larga. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias regionales para eso? Más allá de Cuba, también para Estados Unidos, porque, por ejemplo, el marco legal, la infraestructura, todo lo necesario no es una cosa que se hace en un año, pero la urgencia de esa posibilidad, de ese tema, podría surgir dentro de un año, quién sabe. Permítame frasear la pregunta. Y luego, Cuba hoy en día consume 150 barriles al día. Hemos trabajado con la Universidad de Rice y creemos que con un mercado abierto, en 5 o 7 años, Cuba podría duplicar su consumo de energía. Pero Cuba hoy en día es 150.000 barriles al día y producen 50.000 barriles al día de petróleo crudo pesado, así que dependen de 100.000 barriles al día y 100% de esto viene de Venezuela hoy en día. Ahora de Venezuela, ahora también consiguen petróleo de Rusia
de la bahía de Gulen, porque Venezuela no tiene lo suficiente para mandarle, pero Venezuela todavía les manda básicamente, los barriles entregados a Cuba, más que nada llegan según el acuerdo con Venezuela, pero ahora es cada vez más una combinación de lo que tiene Rusia. Pero lo que menciona Frank es, sí, muy importante. ¿Cómo es que esa falta a corto plazo de 100.000 barriles al día, cómo se va a cubrir eso? Esos 100.000 barriles a 100, el barril es 100.000 millones de dólares. Ahora, a $50 el barril está a la mitad. Eso es algo positivo, pero aún así tendrá que buscar, o sea, utilizar lo que está en las arcas. Han hablado con varios países y les han dicho, sí, estamos dispuestos. Bueno, los otros países han dicho, estamos dispuestos a darles el petróleo en crudo, pero los términos de pago son difíciles. Entonces han visitado con los amigos de Algeria, Rusia, Angola, hasta con Brasil. Y la cuestión ahí no es el suministro del petróleo en crudo, sino cómo pagárselo. Así que la cuestión, Frank, para Estados Unidos en cuanto a su política es, bueno, Estados Unidos no cuenta con una empresa nacional de petróleo, así que no puede hacer algo. Ellos tendrán que buscar a Chevron o Exxon. Cuba tendrá que acudir al mercado para conseguir esos 100.000 barriles al día que necesitan. No veo otra manera. Entonces, sin entrar mucho en la política, obviamente el vicepresidente suele decir que en la región y en otras partes del mundo somos el problema de todos, pero la solución de todos. Así que la pregunta es, ¿qué hará Estados Unidos para prepararse para esas faltas? Ellos tienen que preguntarle al gobierno de Cuba qué es lo que van a hacer. Obviamente nos hemos enfocado en los medios diplomáticos. Pero hablando de Venezuela brevemente, yo creo que vale la pena recalcar que de igual forma que queremos promover, o sea, que no le conviene a nadie, por ejemplo, que el Caribe pase por un shock fiscal debido a que se corten los suministros. Tampoco le conviene a nadie en Venezuela pasar por lo mismo. De hecho, cuando el pueblo venezolano prospera, eso es lo que más nos conviene a nosotros, eso es mejor para nosotros. Así que no es algo que nosotros esperamos. Seguramente existen algunas personas que creen eso, pero vamos. Yo creo que como parte de la conversación que ha entablado el señor Jacobson con el gobierno cubano, que se enfoca en lo diplomático, pero que tiene una agenda muy amplia, es algo que, según lo que hemos visto, realmente le incumbe al gobierno cubano tomar esas decisiones. Bueno, una pregunta más que quisiera hacerles, porque refuta o impugna la premisa de lo que ha dicho el vicepresidente. Siempre es bueno responder a los críticos. Esto viene de David Lemek. La pregunta es, por favor, explíquenos cómo es que animamos la inversión privada en el Caribe cuando los precios están bajos y cuando el elemento necesario para el éxito es la voluntad política, cuando no habíamos visto aún con los precios elevados. Puede que los precios sean bajos, pero la urgencia es muy alta. Hemos estado hablando de la zona de energía con los líderes del Caribe por mucho tiempo, pero uno de los mayores asuntos de los que hablamos es que realmente ellos están muy interesados y francamente hay países en el Caribe que ya están tomando los primeros pasos para promover su propia independencia energética. Las conversaciones que el vicepresidente tuvo el 26 de enero, que no incluyeron no solamente con el gobierno español estuvo ahí, tuvimos Arena y todos estaban dando eco a lo mismo, que si ustedes dan esos pasos estamos aquí para apoyarlos. Pero aparte de el líder, hubo algunos que estaban en la vanguardia y estaban tratando de invertir en su independencia de energía
y tenemos un intercambio donde la Unión Europea dijo, bueno, aquí podemos ofrecer esto. El gobierno de Nueva Zelanda estaba representado y ha estado haciendo algunas innovaciones, ya que también son una economía insular pequeña. También, pero también necesitan reflexionar, porque si se les da la reflexión entre el acuerdo de financiación con Venezuela y algunas decisiones bien difíciles a nivel político, y obviamente uno tiene vela por los intereses de su propio país, está pidiendo al pavo que cocine la cena del Día de Acción de Gracias. Realmente no pueden tomar esa decisión, pero cuando tienen el apoyo están listos ya para tomar esas decisiones. Déjame añadir una cosa más. Claramente estamos tratando de tener diálogos muy amplios con los diferentes países involucrados. Tuvimos unas reuniones extensas con la República Dominicana y vimos todos los diferentes aspectos del sector privado y para ver cómo desarrollar alternativas para mejorar sus marcos legales y reguladores. Así que ese es el tipo de asuntos que continuaremos expandiendo, colaborando con Granada y también otras conversaciones con respecto al futuro de los foros reguladores ahí. Y yo creo que al igual con todos los otros aliados que mencionamos, el Banco Mundial, el BID, las ONG, diferentes ONGs, hasta cierto punto estamos tratando de enfocarnos en este asunto en los asuntos de un ambiente facilitador y en el diálogo del aspecto a nivel de transacciones. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro equipo nuevo para poder resolver estos asuntos a nivel de transacciones y tratar de ya empezar a avanzar estos proyectos para que así podamos movilizar otros recursos? Hemos aprendido mucho desde mi punto de vista después de haber estado involucrado en Energía de África, que es otra iniciativa presidencial que se enfoca en transacciones con el sector privado y tratando de identificar cuáles son estas barreras específicas para que estos proyectos avancen. Así que tenemos que identificar los proyectos individuales y, como dije, los países tienen que enfocarse en esta transición y hay muchas ideas y estrategias en las que se tienen que enfocar para poder desarrollar un sistema más limpio y efectivo. Pero ¿cómo podemos llegar al nivel transaccional y de proyecto y el desarrollo de los paquetes financieros que son necesarios para que estos proyectos se desarrollen? Es una gama grande, ¿no?, de temas en los que estamos tratando de colaborar. Con respecto a esta participación y de diálogo, los países están avanzando rápidamente y tienen unas metas muy agresivas y nosotros esperamos poder apoyarlos en sus metas. Ciertamente la cumbre de las Américas que se avecina será una oportunidad para que los líderes puedan poder apoyar estas transiciones. Lo que me preocupa son los precios del petróleo y la generación sustanciosa del petróleo en muchos países. A lo mejor existe alguna resistencia con respecto a la velocidad del cambio y el efecto de la distribución. Yo creo que ese ha sido el caso incluso antes de la caída de los precios de petróleo, y yo creo que tenemos que mantener esa producción y por tanto la transición requiere una política fuerte y un marco regulador, una estructura bastante sólida. Yo creo que es un ambiente con muchos retos, pero creo que tenemos el apoyo de los diferentes países y de la comunidad internacional. Bueno, me temo que ya se nos ha acabado el tiempo, pero quiero darle la oportunidad a cada uno de los panelistas 2 minutos para añadir, perfeccionar o contrarrestar cualquier asunto, cualquier comentario. Empecemos con Jorge. Solamente
un comentario y lo terminaré ahí. Cualquiera de ustedes que hacen un análisis de seguridad, por favor, miren a Puerto Rico. Puerto Rico cerró su última refinería en el 2009. Puerto Rico no tiene ni una sola refinería. Puerto Rico entró en un sistema de acceso abierto en los cuales todos los locales y de oleoductos tienen sus propios. Puerto Rico ha producido entre 2 millones y 2.5 millones de gasolina al mes. Y los datos que tengo aquí son de hace 3 años, así que ustedes pueden verificarla. La mayoría de las importaciones de gasolina a Puerto Rico vienen de Lituania. Déjenme repetirles, vienen de Lituania. El importador más grande de gasolina de Puerto Rico es Portugal, el tercero es Suiza, y luego Bélgica y Francia. Ahora, Puerto Rico no ha importado ni un solo barril de gasolina por los últimos 2 años de los Estados Unidos. Lo ha importado en su mayoría del resto del mundo. Eso es debido a algo que se llama arbitraje. Y yo empecé mi conversación aquí el día de hoy diciéndoles que el petróleo y los combustibles son productos básicos. Ahora, si no tenemos el camión detrás de esos tanques no valen nada. Así que Puerto Rico, el día de hoy, miremos a Puerto Rico. Diésel y la gasolina no viene de la región, viene de países como Lituania, Suiza, Bélgica, Francia y otros países. ¿Por qué? Por el arbitraje. Ahora, es una lección importante para mirar a Puerto Rico y cómo es que ellos están enfrentando esa escasez de petróleo. Gracias. Rápidamente, Walter, gracias por la invitación. Algo que dije al principio, para repetir lo que dijo Juan. Yo creo que es una historia final de buenas noticias. Es una oportunidad enorme para los Estados Unidos, para la región y en nuestra relación, para nuestra relación. Existen oportunidades enormes para colaborar y para realmente llenar estrechar una brecha de seguridad y de energía que a final de cuentas ayudará a fortalecer las instituciones de democracia y la legitimidad de las políticas de la región. Nuevamente, la voluntad política es clave. Nuevamente, nosotros los académicos siempre terminamos con un punto de vista negativo, ¿no? Quiero terminar un punto positivo. Y finalmente, otro asunto que mencioné la PAP al principio. Nosotros vamos a incluir la cuestión de la energía. Ahora, esto no ocurrirá sino hasta dentro de 1 año y medio, pero ya veremos cómo se desenvuelve este asunto con respecto en la opinión pública. Pero tengo que expresar que me sorprendió mucho que el asunto de la energía era una de las preocupaciones más grandes. No me preocupa tanto el asunto social, pero la energía se está convirtiendo en un asunto muy importante. Y si podemos nosotros enfrentar este asunto, si podemos convertir esto si podemos convertir esto en una historia exitosa de asuntos del exterior, con lo que está haciendo el vicepresidente Biden, yo creo que esto puede realmente sentar los fundamentos para mayores proyectos. Eso es todo. Gracias. Yo creo que la seguridad energética, el desarrollo económico y cambios climáticos son aspectos críticos con respecto a nuestra participación dentro de la región. Y yo también diría que la seguridad energética debería ser definida de una manera general y no solamente invulnerabilidad del importe de petróleo, pero con respecto a la vulnerabilidad, con respecto a la transición y la capacidad de adaptación que se relacionan con los retos que encara el Caribe.
Yo creo, Mark, que con tu conversación con respecto a la industria de petrolera y las ramificaciones globales para la región también se aplican a en la área tecnológica, porque lo que hemos visto con respecto a la evolución de la tecnología durante los últimos años ha sido un fenómeno a nivel mundial, y por eso es que tenemos los precios que tenemos de que se han reducido grandemente para esas tecnologías. Yo creo que ese proceso va a continuar y se enfatizará más con respecto al esfuerzo nacional o internacional más amplio. Ahora tenemos el desarrollo, el diálogo dentro de las Naciones Unidas con respecto a la sostenibilidad energética. Entonces, lo que ha pasado este año con respecto al enfoque global y el esfuerzo de la comunidad internacional para lograr eso, yo creo que dentro de este contexto es que tenemos las realidades globales y las políticas locales. Tenemos que de alguna manera no enfocarnos tanto en las políticas locales y ver cómo podemos colaborar con las políticas globales para que no solamente tengan una dimensión a corto plazo a nivel político, sino unas perspectivas más amplias. Gracias, Walter, y muchas gracias a la Universidad de Defensa Nacional por habernos invitado, y gracias a los panelistas. Estas son personas que yo admiro grandemente y es un placer estar aquí con ustedes. Ahora, a manera de cierre, cuando empezó su presidencia, habló de que no había aliados senior ni junior. Yo creo que durante su primer plazo de presidencia habló de la cooperación y se basada en responsabilidad mutua y respeto mutuo compartido con nuestros vecinos. Yo creo que es extremadamente importante sus implicaciones de este asunto, y esto demuestra que realmente lo que decimos realmente es algo que apoyamos y que queremos ver, por ejemplo, con lo que está pasando en Cuba, el enfoque del vicepresidente. Y su tema es un hemisferio que es seguro, democrático y de clase media. Queremos enfocarnos en políticas que nos van a hacer llegar ahí, que están promoviendo esa dirección, pero desafortunadamente esa no es una realidad para todos en el hemisferio. Así que lo que hemos estado haciendo es que cuando este es un periodo de consolidación administrativa para este presidente, queremos desarrollar una relación a largo plazo a nivel del hemisferio. Por supuesto, esto incluye a Cuba. Esto toma un primer lugar. Hemos estado invirtiendo en la economía con México, porque si México prospera, los Estados Unidos prospera. Nosotros, en efecto, apoyamos esta negociación histórica entre el gobierno colombiano y la FARC. En Centroamérica, el presidente pidió en el año fiscal millones de dólares porque es una inversión mejor de invertir en los inmigrantes que vienen aquí a los Estados Unidos. Ahora, el tema general o enlazante es que el presidente y el vicepresidente van a invertir una disponibilidad política, siempre y cuando los gobiernos locales también tengan esa disponibilidad política. Eso es un enfoque, una óptica muy optimista, y es que yo creo que tendremos muy buenos resultados. Yo creo que cuando vean al presidente en abril que vaya a la cumbre de las Américas, todo esto va a tener sentido. Tenemos unos trucos de aquí en la Casa Blanca y que no quiero adelantarme y revelarlos, pero al final de cuentas queremos llegar a esa meta y tener una clase media asegurada. Gracias. Gracias. Los miembros del panel han abierto muchas cajas, nos han creado curiosidad,
han expuesto algunos asuntos y han aclarado otros. Por favor, un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí.